Buenas, ¿cómo andan? Hola, hola. Hola a todos. Tenemos con nosotros a Eduardo Temprana, nuestro invitado especial del día de hoy. Les voy a contar brevemente. Eduardo lo trajimos porque vamos a hablar con él principalmente acerca de LiDAR y de cosas relacionadas a cómo los autos autoconducidos o que se quieren autoconducir, cómo los autos ven. Trabaja para Mobileye, ¿cómo se pronuncia? Mobileye. Mobileye, que es una empresa de Intel que hacen este tipo de visión a través de LiDAR. Es ingeniero, tiene un doctorado en ingeniería electrónica. Y bueno, ahí vamos. Muchas gracias. Hola Eduardo, Hola, Pedro. gracias por venir. Bienvenido al podcast. Un placer. Estamos coordinando Buenos Aires con Tokio, con Los Ángeles. Sí, La única ventana de horaria en la que se puede, con todos los usos horarios. Qué maravilla. creo que estamos perfectamente separados, como que dividimos el planeta en tres, ¿no? y nos pusimos en los puntos más lejanos posibles. Si quisiera estar Julie si quisiéramos tener a Julie, sería Ya imposible tener un horario con Francia. Y Claro. sí, porque ahora, claro, allá es bien de noche. Sí. Bueno, yo quería empezar por preguntarte, bueno, en realidad tenés dos trabajos, tenés el trabajo para Mobileye y tenés tu propia consultora que haces no sé bien qué. No sé cuál de las dos querés contarnos primero. Yo creo que empezamos por la más interesante, que es mi trabajo en Mobileye. Ujú. Mobileye, originalmente parte de Intel, el fabricante de microchips, de microprocesadores que tienen las computadoras. Mobileye a lo que se dedica es a sistemas de coches autónomos para que los coches se manejen solos. Ujú. Ujú. Entonces, el sistema tiene la parte sensorial, como el sistema ve el mundo, y luego la parte de computación, de las decisiones y proceso de conducción. Entonces, Ujú. la parte del proceso de conducción de las computaciones, eso llevan haciéndolo muchísimos años, creo que 10 o 15 incluso. Son uno de los pioneros. La empresa, por cierto, es de Israel. Ajá. Y el interés que tenían era integrarse verticalmente. Y a lo que me refiero con esto es que controlen todos los suppliers, todas las partes que necesita su sistema, quieren fabricarla in-house para no tener que comprarlas a proveedores y así ahorrar costes. Y especialmente lo que pasó durante COVID es que con el shortage que había de piezas no podían vender sistemas porque no los podían comprar. Entonces, bueno, la idea es que decidieron empezar a fabricar sus propias cámaras, sus propios sensores. Ese corte vertical no incluye el vehículo, o sí, también. No. Ellos venden una solución para que los que fabrican coches luego lo compren y los incluyan en sus coches. Claro. Pero sí, no tienen coches. ¿Esto se usa en algunos autos actualmente? Sí, de hecho, el primer sistema de Tesla, cuando normalmente si hablas de coches autónomos, lo primero que te viene a la mente es Tesla. El primer sistema de Tesla, antes del actual, era Mobileye. Y de la misma forma, Mobileye le parecía tan caro que decidieron integrarse verticalmente, desarrollar su propio ASIC, su propio chip, con su propio sistema. Sí. Y sí, hay varios que lo tienen. De hecho, tenemos con BMW, tiene una relación desde hace mucho tiempo. Porsche ahora Eso es también. BMW para nosotros. Ah, sí. BMW. Y también tienen deals con Tier 1. No sé si habéis oído hablar de Bosch. Son los que les venden la electrónica a los fabricantes de coche. Entonces, en vez de hablar directamente con el fabricante de coche, le hablan a los que hacen estas piezas más básicas. Ajá. Así que, entonces eso, la historia es que Mobileye quería integrarse verticalmente y parte de ello era fabricar su propio sensor LiDAR. Ajá. Claro. No sé si estáis al tanto de lo que es LiDAR. Sí, hay que hacer esa pregunta. ¿Qué es LiDAR? Claro, pues yo creo que más familiar es el sistema de radar, ¿no? No Claro. sé si habéis visto alguna vez, o incluso sonar. Sí. Seguro que eso, más aún, cuando ves las películas de submarinos, que hay una cosa que da vueltas en una pantalla y dice ¡pup! Claro. Y te marca un puntito donde básicamente está el submarino enemigo al que quieren atacar. Sonar, como su propio nombre indica, es por sonido. Radar es por radio y LiDAR es por luz. Sí. Pero los tres tienen el mismo propósito, que es detectar la presencia de un objeto o lo que sea y estimar la distancia. Y tercero, también pueden estimar la velocidad a la que está viajando.
que es en base al Doppler shift. ¿Los detectores de velocidad que usa la policía en la ruta, eso es LiDAR o es otra tecnología? No, eso es radar. Ajá. Es radar y el motivo, la diferencia entre sonar, radar y LiDAR es la distancia a la que puede estar el objeto. Con sonar estás hablando, debajo del agua sonar te puede detectar muy, muy, muy a lo largo. En el aire sonar solo funciona un par de metros. Radar detecta mucho más largo, puedes detectar 50, 100 metros, pero la resolución, la precisión a la que está el objeto de ti no es muy preciso. El LiDAR lo que te permite es ver objetos muy, muy lejos, 200, incluso medio kilómetro, y además puedes verlo con una resolución de centímetros. Wow. Pues si hay un objeto muy pequeñito en la carretera, lo puedes detectar. Y eso es muy útil para cuando una computadora está intentando manejar un coche. A ver, no sé si es el momento preciso, pero tengo una pregunta un poco básica sobre el funcionamiento del LiDAR. Porque estuve leyendo un poco. Funciona con láseres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la parte que no entiendo es, a diferencia de sonar o radar que funcionan con ondas, ¿verdad? O sea, el sonido es una onda y el radar, o sea, las ondas de radio también, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es una onda expansiva y entonces eso va en todas direcciones y al volver supongo que también, digamos, se expande en todas direcciones y es ese ida y vuelta que es lo que estás detectando, ¿no? El regreso. Uh-huh. Ahora, el LiDAR funciona con láser, entonces no termino de entender cómo es que tirando un láser que es direccional, o sea, el láser no se expande como una onda, ¿no? Es simplemente una línea, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hace para luego detectar ese regreso? Porque imagino que choca con algo, la luz va a rebotar, probablemente si no es un espejo no va a rebotar perfectamente como una línea, ¿no? Tal vez un poco esparcido, pero ¿cómo hace esa detección si de repente el láser no le pega de nuevo al detector? O el detector tiene que estar en el mismo lugar. Pues para empezar, la luz también es una onda. Lo que pasa es que por el láser está muy confinada. Como tú bien dices, el haz de luz es muy, muy fino. Sí. Por cierto, el haz de luz de radar es bastante angosto también, no es muy ancho. Con lo cual, la detección es muy similar. Lo que pasa es que cuando rebota con el objeto, hace un scattering, se esparce, como bien has dicho, y siempre hay algunos fotones que rebotan directamente hacia donde está el objetivo, de donde salía la luz. Con lo cual, el fenómeno es el mismo, es recibir esos fotones que se esparcen y detectar de cuándo vienen. Y otro nuance en este tema es que no es lo mismo sonar que radar. Lo que has dicho tú de mandar una onda y medir cuánto tarda en volver, ¿verdad? Sí. Con eso podrías detectar cómo está de lejos. Eso se llama time of flight, duración del vuelo. Claro. Radar y LiDAR hay dos tipos. Hay time of flight y otro que se llama FMCW, que es Frequency Modulated Continuous Wave. Y eso no es exactamente mandar un pulso y contar cuánto tarda en volver, sino mandar una onda que tiene una frecuencia y luego cuando vuelve las mezclas, y Javier seguro entiende esto porque cuando estás afinando un instrumento y las ondas están a una frecuencia un poco distinta, hay como un beat. ¿Cómo describirías eso? Es como un sonido que entra y sale. Entonces, por la frecuencia de ese beat, puedes estimar cuánto tiempo ha tardado la onda en volver del objetivo. Contando cuántas veces dio la vueltita. Efectivamente. La onda. Y si encima de eso, además de contar cuántas vueltas, notas que la frecuencia de la luz ha cambiado porque el objeto se estaba moviendo, puedes estimar a qué velocidad se estaba moviendo. Eso se llama Doppler, el cambio de Doppler. Es como cuando pasa una ambulancia que viene hacia ti, el sonido, el pitch. ¿Cómo se dice pitch en castellano? No hay una palabra para pitch, pero es como altura o frecuencia. Tono, sí. Sí, usamos altura en música, pero es medio chota la palabra. Cuando la ambulancia viene hacia ti, como que el tono del sonido va para arriba, y cuando se aleja va bajando. Entonces, utilizando eso, puedes detectar si se está acercando o alejando y a qué velocidad se está acercando y alejando. Entonces, tienes 4 dimensiones. Tienes las 3 dimensiones de espacio y la cuarta, que es la velocidad a la que se está moviendo ese objeto. Y eso con la luz es el famoso red shift o blue shift, que se vuelve la luz más roja o más azul, según... Efectivamente, justo. Sí.
Muy interesante. Entonces, rebobinemos un cachito. ¿LiDAR se hace únicamente con láseres o también se hace con cámaras convencionales? No, solo con láser. Una cámara no emite luz. La cámara solo detecta luz. Otra historia es cómo funciona el sistema. El sistema tiene varios sensores, el sensor de sonar, el sensor de radar, LiDAR y cámaras. Entonces hacen una cosa que en control se llama sensor fusion, donde utilizan una red neurálgica para mezclar toda esa información y luego transformarla en órdenes de cómo aceleras o cómo mueves el volante para conducir. Así que también creo que hay que hacer la distinción entre autos autoconducidos o que algún día se van a autoconducir y otros son como algo que acá en Argentina no sé si hay mucho, que son como autos normales pero que tienen asistentes de conducción, que en Estados Unidos no sé si ya la mayoría tienen algún tipo de... ¿Y esos también tienen sensores que ustedes les venden o tienen sensores más sencillos? Más sencillo. Eso se llama Adaptive Cruise Control. Control de la velocidad de crucero que se adapta a la distancia que está el coche delante. Eso funciona por radar, porque no hace falta tener una resolución muy precisa, con lo cual el sensor de radar es más barato que el sensor de LiDAR. Además de que el sensor de LiDAR no es en una dimensión. El sensor de radar es para medir cuánto de delante está el coche o el objeto. El sensor de LiDAR tiene 3 dimensiones porque no solo apunta hacia adelante, porque mueves el láser. Entonces, lo que crea es una nube de puntos donde te da una especie de imagen, pero no solo con información visual, sino con información de dimensiones, de distancias. Cada cosa que decís me salen 1000 preguntas. Y una pregunta que tengo es, o sea, ¿el láser está girando también? Como está haciendo un haz que gira. Hay varios tipos. Hay una empresa muy grande, se llama Luminar, que sí, tiene un láser que va girando. Entonces crea una esta en 3D. Pero a la vez tienes líneas en distintos puntos verticales, porque tienes que mirar hacia arriba y hacia abajo. Sí. Exacto. Entonces lo que tienes son muchos haces de luz a la misma vez. Claro. Ok. Y cuando me pega eso en el ojo, ¿me va a dejar ciego? ¿Estás como tirando láser? No, primero no lo ves. Tipo Dr. Evil. Primero no lo ves porque no es luz de frecuencia visual. El ojo puede detectar entre 400 y 600 nanómetros, o sea, de azul a rojo. Entonces, rojo siendo lo más alto, 700, 600 nanómetros. LiDAR funciona, hay 3 ventanas. La primera es en aproximadamente 800 nanómetros, que el ojo ya no lo puede ver. 1300 nanómetros y 1500. Y mientras más alta el wavelength, más baja es la frecuencia y menos energía tiene el fotón. Con lo cual, normalmente los fotones de luz visual tienen más energía que los fotones de luz de un sensor de LiDAR. Claro. Con lo cual es más sano, es menos peligroso trabajar en luz infrarroja. Con lo cual, cuando te pegue en el ojo no te vas a quedar ciego. Por suerte. Ok, claro, más nanómetros es un wavelength más grande, tiene menos energía. Efectivamente. Me recuerda un poco, bueno, cuando estaba toda esa teoría conspirativa de que 5G nos iba a freír los cerebros y demás, hay gente diciendo, bueno, pero o sea, la emisión electromagnética es del 5G tiene mucho menor energía que la luz visible, ¿verdad? Como si la luz visible nos está quemando los cerebros. No solo eso, sino que es no ionizante. O sea, el 5G, las señales de radio no pueden cambiar la célula, que es lo que crea el cáncer y cosas de esas. Sí. Ahora las torres de microondas, ¿5G usa microondas o no? ¿Algunas de las cosas celulares usan microondas? Sí, de frecuencia más alta que el microondas de calentar el agua, pero sí. Yo vivo muy cerca de una torre de celular, como que la veo y digo... Yo sé que está todo bien, pero esto no me gusta. Esté tan cerca. De todo lo que te va a matar, yo creo que la torre esa es lo menos peligroso. Sí. Entonces, volviendo a la conversación de las cámaras, el sonar, el LiDAR y el radar, hay una cosa muy interesante, por ejemplo, que es que Tesla no cree en el sensor de LiDAR ni radar. Entre otras cosas, primero voy a explicar la visión de Elon, que a un primer orden tiene sentido y su raciocinio es que los seres humanos no tenemos ni radar
ni LiDAR ni nada, tenemos cámaras, que son nuestros ojos. Sí. Con lo cual, él cree que un coche no debería de necesitar nada más que cámaras para poder conducirse. Esa es la razón que dice él. La razón verdadera yo creo que es que sus coches son muy baratos. Él lo que quiere es intentar tener los coches más baratos del mercado con el mayor margen. Y posiblemente en el futuro, cuando tengamos una inteligencia artificial generalizada, que todavía no estamos ni cerca, aunque nos estamos acercando un poco, es posible que una computadora con cámaras pueda manejar. Pero en el estado que tenemos ahora mismo de machine learning y inteligencia artificial, Sí. con cámaras solo no puedes conducir, como claramente están demostrando. Y una de las ventajas competitivas que tenía o que todavía tiene Tesla es que tienen millones y millones de horas de datos de conducción, porque todos sus coches están grabando y feeding it back a headquarters, pero resulta que porque no tienen sensores de LiDAR y radar en sus coches, todos esos datos están limitados solo a vídeo. Sí. Con lo cual, es posible que si no descubren una tecnología que pueda conducir solo con cámaras, toda esa información que llevan recopilando todo ese tiempo va a ser completamente inútil. Y toda esa ventaja competitiva que supuestamente tienen es posible que no les sirva para nada. Mientras otras empresas como Waymo, Mobileye, Cruise están en la calle con coches que tienen, sí, cámaras, pero también radar y LiDAR. Y si al final resulta que no necesitan esos otros dos sensores, pues simplemente tiran esa información y no pasa nada. Pero si la necesitan para entrenar estas redes neurálgicas, es necesario tener información de todos los sensores de los que dispone el coche. Así que ya veremos dentro de poco si Tesla se ha cavado su propio hoyo. Claro, suena a que aun si fueran en última instancia a usar solamente cámaras, el tener la información adicional de la detección de qué hay alrededor para compararlo con la imagen y hacer una... No, decir, o sea, el LiDAR te va a decir, bueno, tenés enfrente un objeto físico que está rebotando la luz y tal vez se camufla, en la cámara tal vez se camufla con los colores de la ruta o lo que sea. La cámara eso no lo va a detectar, o tal vez le cueste más, ¿no? Pero si puedes compararlo además con algo que te está diciendo, efectivamente hay algo delante tuyo, pero ellos no tienen esa habilidad. Efectivamente. Y otra cosa es, pienso, o sea, una cámara se mancha y ya está, deja de ser útil, ¿verdad? Es como... Claro, no hay redundancia, puedes tener dos cámaras. De eso se trata el tener varios sensores, que tienes redundancia en la información. Sí. Y volviendo a lo de inteligencia artificial generalizada y no, el problema yo creo que va a ser cuando esta legislación se saque adelante, porque ahora mismo no hay ni leyes, pero va a llegar un momento en el que vamos a tener que poner un límite al cómo de seguros tienen que ser estos sistemas de conducción autónoma. Y probablemente el gobierno lo que diga es, quiero que mi sistema sea seguro al 99.999%. Y es muy probable que con la cámara solo puedes llegar al 99%. Y llegar al 99.99 requiera redundancia de sensores y distintos tipos de sensores también. Así que estamos en un momento interesante. Hay, o sea, ahora ese porcentaje, no sé si es algo real, pero existe no sé si un puntaje así para humanos, como para saber dónde está el humano en comparación con la inteligencia artificial hoy en día. No lo sé. Ahora mismo no lo sé. No lo sé. Lo que diría yo es que seguramente por la falta, como hay, que habrá 100.000 coches que se manejan solos en el mundo cuando hay billones de humanos conduciendo. Entonces, estadísticamente, probablemente los sistemas autónomos sean más seguros. Pero la pregunta es, ¿cuándo haya un número comparable de los dos? Que yo creo que va a ser el momento más peligroso, cuando haya una mezcla igual de humanos y sistemas. Ahí es cuando habrá que ver si realmente son tan seguros. Yo creo que no estamos ni cerca del 99%. Claro. Con los autónomos, no los humanos. Los humanos sí, más o menos. Sí, depende de dónde conduzcas. Aquí en California yo creo que no llega al 99%. Yo creo que todos los días veo 2 o 3 accidentes. No me he parado a hacer los números, pero 99% me suena demasiado seguro. Sí, sobre todo con la gente mirando el celular
o mirando su nuevo Vision Pro mientras manejan su Tesla. Efectivamente, sí. Justo casualmente escuché la noticia que Apple abortó su plan secreto, entre comillas, su plan de hacer un auto. Bueno, no sé si se sabía realmente qué estaban haciendo, pero Apple estaba tratando de diseñar un auto autónomo, creo. Eléctrico, creo. Y eléctrico. Y habían invertido ya $10 mil millones, 10 billion, a lo largo de 10 años. Y decidieron cancelarlo. Teóricamente, los empleados los van a redistribuir en otras áreas de Apple. Y algunos los tendrán que echar porque, no sé, toda la gente que sabe de autos, no sé qué utilidad tiene para hacer celulares. Pero se ve que se toparon con algún tipo de barrera, de que dijeron, che, esto no está fácil, o no hay un buen margen de ganancia si lo hacemos, o no sé, dijeron, no, mejor no nos metemos. Sí, de hecho, había rumores de que se iban a asociar con Kia, con Hyundai. También contrataron a varios directivos de empresas de coches, y voy a dejar esto un poco vago, pero hay rumores de que Apple quería un sensor de LiDAR en su coche y estaban buscando proveedores. Ajá. Ok. Voy a también hacer un poco más zoom out. ¿En qué estado está hoy en día la autoconducción? Entre los Tesla, no sé si los Rivian tienen un autopilot, un piloto automático, algo así. De hecho, acá, viste, en Argentina no hay, de casualidad empezaron a ver algunos autos híbridos. Yo nunca vi un auto eléctrico 100% en la calle, no sé si hay de alguna marca. Con cruise control, no sé si hay. Cruise control sí hay, autos a nafta, pero... Claro. ¿Tesla no hay ninguno ahí? No sé si vi la noticia de que había entrado el primer Tesla al país, una cosa así. Sí, debe haber uno o dos con toda la furia. En Uruguay, en Punta del Este, vi Tesla, tipo 1. Acá en Tokio, bueno, otra cosa, pero acá se ve bastante. Ajá. En Los Ángeles se ven por todos lados. Buah, es increíble. O sea, vas a un aparcamiento y de 10 coches, 5 son Tesla. Wow. Impresionante. Sí. Especialmente ahora que han pasado de los $25,000 el modelo 3. Lo venden a $25,000. Ajá. A mí no me gusta el coche porque creo que la calidad es muy baja por el precio, pero a $25,000 me parece muy razonable. Es decir, bajó el precio. Antes era un poco más. Sí, durante la pandemia lo estaban vendiendo a 50 y pico y la gente lo estaba pagando. Y ahora el mercado ha bajado muchísimo. ¿Qué es lo que no te gusta del Tesla? Es un vehículo caro, pero que luego no ofrece, en cuanto a calidad, es un coche muy barato. Si te fijas, el interior es todo plástico y el cuero no es cuero. Y lo que sí es un líder de mercado en cuanto a la propulsión. La batería, los motores, no hay nadie que lo haga mejor que ellos ahora mismo. Tienen los motores más eficientes y las baterías con mayor capacidad y con menos pérdida de rendimiento. Ajá. Pero si vas a pagar $50,000 por un coche y luego te sientas dentro y todo suena, hace squeaky, ¿sabes? De moverse el coche. Entonces, no, cuando hay coches de BMW, Mercedes, que son muchísimo mejores, yo creo que no vale la pena. Y además, no sé, reliability, ¿cómo se diría eso? Confiabilidad. La confiabilidad, efectivamente, es muy, muy mala. Han estado intentando sacar tantos coches a la venta que cuando lo vas a comprar te encuentras que los paneles están desajustados, o sea, tienen espacio. Hay un montón de historias de terror de gente que se va a comprar el coche y luego tienen problemas de que se les rompe una cosa y no hay piezas, así que... Claro. Pero la verdad es que en cuanto a propulsión son líderes. En cuanto a conducción autónoma, yo creo que también ahora mismo, porque en coches lo que no son, hay dos tipos de conducción autónoma. Uno está el coche personal, ¿verdad? Y luego está el robotaxi. Aquí ya hay robotaxis en la calle. Waymo, que es una empresa de Google, tú puedes ir a San Francisco y lo mismo que pides un Uber, pides un Waymo y te aparece un Jaguar clase E con un sensor de LiDAR rotando en el techo. Y te lleva donde quieras y sin conductor ni nada, con lo cual están ahí fuera. Y eso es verdaderamente un sistema nivel 5. Los sistemas de conducción autónoma tienen 5 niveles. Sí. 1 es en el que conduces tú, 5 es en el que conduce el coche y la responsabilidad es del coche.
No, no hay un volante siquiera, tal vez. El volante está porque es un coche de producción, pero no tiene por qué estar. Claro. Y luego el nivel 4 y 3 va cambiando en cuanto a quién tiene la responsabilidad. En el nivel 3, por ejemplo, le puedes dar un botón y el coche va manejando, y si hay un momento que la computadora no entiende qué hacer, puede desactivarse y tú tienes que agarrar el volante y conducir. Yo diría que Tesla ahora mismo está en nivel 3. Sí. Y para coches personales yo creo que son de los mejores. Ahora mismo hay Rivian, por ejemplo, tiene lo mismo. Tú puedes darle a control de crucero automático y cuando estás en la autopista va girando y todas esas cosas. Pero lo que tiene Tesla es la versión beta esta de self-driving, ¿no? Donde supuestamente hace giros, utiliza el mapa, se para en los semáforos, y eso ahora mismo no hay ningún otro coche que lo pueda hacer al nivel que lo hace Tesla. Ahora, la seguridad no es ni mucho menos confiable. Desde luego yo no es una cosa que utilizaría y me iría a dormir, que es lo que están intentando vender. Ellos lo venden como un self-driving car y luego tienen la letra pequeña donde dicen tienes que estar atento y no sé qué y no sé cuánto. Pero la gente está pagando $10,000 o $20,000 por un sistema que está en beta y además eres tú el que les estás sirviendo de beta tester a ellos. Entonces les estás proveyendo un servicio. Y poniendo en peligro a la gente en el camino también, ¿no? Efectivamente. 10.000 o 20.000, ¿estás hablando de que es un extra que hay que pagar para el feature o de self-driving o el precio del auto estás diciendo? No, es el feature del self-driving. Y lo que es interesante... ¿Se paga aparte? Sí, se paga aparte. Y el sistema lo que incluye es un ordenador o una computadora, es un ASIC. ASIC significa Application Specific Integrated Circuit. Es del tamaño de una placa de vídeo como la de la computadora, y lo que hace es un sistema de inteligencia artificial que conduce el coche. Esa es una computadora diseñada específicamente para una tarea, ¿verdad? Efectivamente. Y es impresionante lo que han podido conseguir, porque no solo han desarrollado el sistema, sino que han desarrollado su propio ASIC. Sí. Tesla es una empresa de coches y esto es electrónica. Y se metieron en un negocio completamente nuevo y lo sacaron, y es bastante impresionante. Desde luego hay que reconocerles eso. Sí. ¿Y el Jaguar de Waymo es superior en self-driving o es porque se mueve en una zona del mapa pequeña que sabe navegar bien? Es superior porque está en una zona pequeña. Son las dos cosas son verdad. Javier, creo que te hemos perdido. Sí, está congelado. ¿Me perdieron a mí? No te escuchamos. ¿Pero me escuchan? A ver. ¿O no? ¿Qué se hace en este caso, Pedro? No suele pasar. Vamos a ver si... Démosle unos segundos a ver si vuelve. Ahí volvimos. Ahí está. Perfecto. Self-driving. En Buenos Aires no tenemos ni internet. No está tan mal, ¿eh? En Buenos Aires, en Argentina, el sistema de fibra óptica no es malo, la verdad. No es malo. No, a mí me impresionó. Volviendo a lo de... Waymo. El Jaguar. Sí, el Jaguar de Waymo. Las dos cosas son verdad. El sistema es superior, o sea, es mejor porque tiene más sensores, porque está más desarrollado y a la vez tiene la ventaja de que solo funciona en un mapa reducido. Claro. Ahora, el factor limitante siempre es el cerebro, ¿no? La inteligencia artificial que está haciendo la conducción, ¿no? Imagino que los sensores, más sobre todo como en un Waymo que tiene LiDAR además, los sensores ya son más que suficientes para darle la información completa que necesita para conducir, ¿verdad? Claro, el problema está en lo que se llama inference, que es utilizar los datos de esos sensores para tomar decisiones. Claro. Y ahí es donde está el embudo ahora mismo, que no tenemos un sistema lo suficientemente fiable o lo suficientemente inteligente para poder conducir de forma fiable. Claro. Ya que también mencionaste Waymo y tienes el LiDAR giratorio en el techo, sí. Que parece como una sirena de policía, de patrullero. ¿Todos los sistemas de LiDAR necesitan ese aparato grande en el techo o se pueden miniaturizar y poner en alguna otra parte del vehículo? No. De hecho, Luminar es la única empresa que está apostando por el LiDAR giratorio. La idea es tener, en vez de uno en el techo, tener 5 sensores en las esquinas y en el centro de delante del coche, donde
en vez de abarcar un ángulo de 360, tienes un ángulo reducido y luego fusionas los distintos sensores para hacer una imagen en 360. Claro. Y en vez de estar girando en 360, que es muy caro, lo que haces es tener un pequeño motor donde mueves un ángulo mucho más reducido. Claro. Es caro que gire 360 por Sí. la conectividad, o sea, por cómo pasa. Me imagino eso yo, ¿no? No sé. Claro, imagínate un sistema mecánico donde tienes láseres, detectores, electrónica, girando continuamente a más de 60 revoluciones por segundo y luego teniendo que sacar esa información hacia el ¿Más de sistema. 60 por segundo? Ujú. Se te hace una galleta de cables. Si lo ves al ojo, lo que está haciendo es girar varias veces por segundo. Ujú. Porque lo que estás intentando... La velocidad del update es de 10 hercios. Y eso son Ajá. cada 10 veces por segundo estás recibiendo una imagen de 360 grados de tu entorno. Ujú. Wow. O sea que por lo menos 10 veces por segundo, pero yo creo que es más. Ujú. Claro que si tenés la imagen completa 10 veces por segundo... No, está bien, tiene que girar 10 veces por segundo. Estaba pensando cómo sería manejar un auto si tuvieras una conexión instantánea por internet y un Tesla te da su feed de las cámaras que ve, como si pudieras ver las cámaras de un auto, pones un humano atrás de eso como si estuvieras jugando un jueguito o un simulador, si podría manejar el auto igual de bien que estando en la calle, Sí, un humano, ¿no? O sea, sacás la computadora esa y pones un humano. se podría. Con 5G desde luego se puede. Seguro, cuando estuve en Hong Kong hace poco, hay un edificio que tienen ahí, no sé si... Tiene 100 pisos. Tenía una demostración en el piso 100 donde podías manejar un coche a control remoto que estaba en un centro comercial en otra parte de la ciudad. Wow. Ah, Vía 5G. Era una demostración de, yo creo que el Wow. proveedor de celular o lo que fuera. Me sorprendería si Japón no tiene alguna demostración por ahí de eso. Puede ser. Igual siento que China está un poco más avanzado en esas cosas. Sí. Pero puede ser. Bueno, existen esos drones que se usan un visor como si fuera de realidad virtual. Sí. Y hay hasta competencias, carreras de drones sí, que se meten entre túneles y... Claro, y los corredores, los que están manejando, lo ven en primera persona. Que debe ser bastante... Se debe sentir la velocidad a pesar de que uno está estático, sentadito en una silla. Sí, creo que van a 200 kilómetros por hora o algo así, ¿eh? Sí, son impresionantes. Y hay videos increíbles de esas cosas. Los controlan, es impresionante. Así que sí, seguro que se puede. Y hablando de eso, no es lo mismo, pero más o menos aquí se ha puesto de moda ahora mismo un carrito, es una especie de un carrito a control remoto de la altura de un carrito de bebé, más o menos. Se llama Coco. Y lo que tiene es 4 ruedas y es un refrigerador y el Coco por Santa Mónica va al restaurante, le meten la comida dentro y el Coco se va hasta la casa de donde quiere llevar la comida y es food delivery. Ajá. Y el conductor, yo no sé dónde está, pero me imagino que estará en algún... Porque desde luego no podrían costear tener una persona en California manejando esa cosa. Así que yo creo que por lo menos está en uno de los estados del Midwest donde la mano de obra es mucho más barata, o incluso en otro país como Claro. India o algo así. No son autónomos. No son autónomos, no. Hay una persona que no sé si tendrá una pantalla o lo que sea, o un volante, y navega las calles de Santa Mónica mientras está en su casa de Kansas. O lo Wow, que sea. fantástico. Wow. Pero eso funciona mientras sea un vehículo no demasiado pesado que por la vereda a velocidad de un humano caminando, ¿no? Ahora si fuera un auto y pasa como a Javier hace un ratito que se le cortó la conexión, ¿viste? Uy, espera que se me cortó. Y va el auto mientras tanto va por una de esas calles por ahí, viste, en San Francisco, que es todo en pendiente, sin frenos. Se cae al mar y luego cuando recupera la conexión hay burbujas. Claro. Pececitos. Yeah. ¿Anduviste alguna vez en estos Jaguar autoconducidos? No, fíjate, en Los Ángeles solo los tienen ahora en modo entrenamiento. Entonces los veo todo el rato y tienen un conductor dentro y lo que están haciendo es recopilar información para entrenar sus redes neurálgicas. Y he probado el Tesla sí que lo he probado, de ir a la tienda y que te dejen un rato. Y lo que tengo yo es un sistema de conducción autónoma que es open source, que sé que a Pedro creo que va a resonar con esto, porque le gusta el open source. Básicamente, yo lo calificaría de loco, porque no es menos.
que se llama George Hotz. Sí, que lo es conozco. el primero que hackeó el iPhone, que luego también hackeó la PlayStation y le denunciaron, un absoluto cerebrito de la informática, sin ningún entrenamiento formal. El tipo no fue a la universidad más que un cuatrimestre por curiosidad, pero es un fuera de serie. Agarró, montó su propia empresa donde lo que están vendiendo es una especie de teléfono móvil que tú cuelgas en tu vidrio, en tu cristal del coche, lo conectas al coche, al sistema CAN, que es un sistema estándar del coche, Sí. y la maquinita tiene una cámara y detecta las rayas de la carretera y puede conducir, acelera, frena y mueve el volante. Tiene limitaciones porque no puede, no te gira, si llegas a un semáforo no se para y cosas de esas, pero se está desarrollando más y más. Y eso, por ejemplo, yo lo instalé en mi coche y funciona bastante bien, especialmente en la autopista. Es similar al cruise control, pero es un nivel por encima. Te cambia el carril y es más seguro que el sistema adaptativo. Eso que mencionaste, sistema CAN, dijiste, Sí, es que es una interfaz para que una computadora pueda controlar el vehículo. efectivamente, normalmente se utiliza para hacer diagnóstico. Tú cuando vas al mecánico enchufan esto y te saca todos los códigos. Pero a la vez también puedes controlar pues, el volante, el acelerador y el freno en los coches que lo tienen. Wow. O sea, hoy en día muchos vehículos, aunque no tengan cruise control o todo eso, tienen este sistema integrado. No, la verdad es que el coche sí que tiene que tener Adaptive Cruise Control de serie. Pero como te decía, Toyota ahora mismo, creo que todos los coches que venden tienen Adaptive Cruise Control y sistema hidráulico para mover el volante. Claro. Y con eso es compatible. La empresa, por cierto, se llama Coma.ai. Sí, yo la última vez que estuve en Estados Unidos, que fue hace un par de años, o sea, 2 o 3 años, alquilé un auto, el más barato que había, que creo que era un Toyota, no sé qué modelo, pero como si fuera acá un Gol o un Ford Fiesta. Era un auto chiquito y baratito, y tenía este Adaptive Cruise Control que se quedaba en el carril, en la autopista, y si la autopista giraba, el auto giraba también. ¿Y lo usaste o no? ¿Te atreviste a usarlo? Lo usé. ¿Sí? Sí, lo usé. O sea, tenías que tener la mano en el volante, creo. Si soltabas el volante demasiado, más de unos segundos, te alertaba y después te lo desactivaba. Como que era. No quieren que lo uses para dormir la siesta. ¿Y te animaste? Creo yo. O sea, una vez que uno se acostumbra a tenerle confianza al vehículo, está bien, pero la primera vez debe ser un poco de dar miedo, ¿no? No, pero en la autopista y con las manos en el volante y en una situación que el tráfico está fluyendo, no tenían ningún tipo de miedo. Vos pones las manos en el volante y sentís un poco sentís el movimiento. Se movía, sí. Wow. De hecho, cuando te pide feedback, cuando te da la alerta, lo que tienes que hacer es mover el volante un poquito para que detecte que estás ahí, ¿no? Claro. No sé. Eso, por cierto, también lo hace Tesla de serie, no es un extra, y lo hace muy, muy bien. El Tesla por la autopista no tienes que pagar los 12.000 o 15.000, no sé. Poco a poco va subiendo el precio. No sé si lo habéis visto. Va en cuanto a cuánta confianza tiene Elon en el sistema. Entonces, cuando cree que va a estar listo para mañana, que lleva diciéndolo 5 años, le sube un poquito el precio. El de Rivian va muy bien también. El de Rivian lo probé hace poco y en la autopista va impresionante. Ahora que mencionaste Tesla otra vez, mi otra pregunta era, con el sistema únicamente visual, si tenés niebla, por ejemplo, ya perdés la habilidad de... Sí. Ya no sirve, ¿verdad? En ese caso. ¿Con LiDAR pasa lo mismo o LiDAR puede atravesar la niebla, por ejemplo? Es muy interesante. Hay una discusión un poco más técnica de tener aquí. El agua tiene una absorción dependiendo del color de la luz. Entonces, la luz visual, el agua la absorbe un montón. Sí. La luz de 800 nanómetros, que es normalmente el time of flight LiDAR, la absorbe bastante también. A 1300 la absorbe, pero puedes encontrar líneas donde puedes pasarla. Y a 1550, que por cierto, 1550 es la banda donde se hacen las telecomunicaciones del Internet. Las telecomunicaciones de larga distancia son en 1550. Hay muy baja absorción en agua. Con lo cual, efectivamente, eso quiere decir que el LiDAR a esa luz funciona. Que es por lo que la mayoría de los fabricantes de LiDAR se están moviendo a esa banda. Claro.
Además de que, por cierto, como he mencionado, esa es la luz que utilizamos para las telecomunicaciones, que es una industria que es muy madura, con lo cual todos los componentes son mucho más baratos. Entonces, trabajar en 1550 es mucho más barato que hacerlo en 900 o en 1300. Claro. Pero no puede haber interferencia, tal vez, Te iba a preguntar lo mismo. No, y esa es la belleza que tiene el LiDAR coherente. Time of flight sí puede haber interferencia, aunque hay técnicas mediante las que codificas la señal. Entonces, vamos a poner dos casos distintos. Un caso es un time of flight LiDAR, donde mandas un pulso y rebota y vuelve y calculas cuánto tarda. Y luego tienes un coche delante que ha mandado su propio pulso a un color de luz similar que le pega a tu coche, entonces no los puedes distinguir. Pero ahora, si mi coche, en vez de mandar un pulso, manda un pulso que es 101, que es un pulso de un tipo de código, y el otro coche manda un 010, puedes distinguir cuál de los dos es el pulso que has mandado tú y cuál es el pulso ajeno. Claro. Entonces eso es una opción. Pero la belleza de FMCW es que cuando, mediante esta comparación que haces de comparar la onda que has mandado con la onda que recibes, la coherencia de las ondas solo te da una señal si proviene del mismo láser. Entonces, si tú tienes un coche al lado que manda una onda idéntica a la tuya y la recibe tu sensor, por la naturaleza del láser, la falta de coherencia, esa señal no se detecta. Se pierde toda esa información. En los pulsos. La coherencia estaría en los pulsos. Sí. La coherencia está en cómo de perfecta es esa onda. Una onda es un seno, ¿no? Sí. Es el típico seno que va para arriba y para abajo. Y la fase de ese seno tiene que ser muy previsible. Okay. Los láseres crean senos que tienen sus propios cambios de fase. Hacen como un efecto acordeón, que va y vuelve. Y ese efecto acordeón, si lo mezclas con el propio efecto acordeón que has generado tú, te da información. Si lo mezclas con un efecto acordeón que ha generado un láser distinto, no puedes recuperar ningún tipo de información. Es como self-selective, se autoselecciona. Sí. Es fantástico. Me rompe la cabeza este tipo de cosas de ingeniería que van en detalles que uno ni se le ocurrirían. Esa frase que típica de cualquier tecnología suficientemente avanzada, ¿no? Es indistinguible de la magia. Yo me siento así escuchando estas cosas. Es como, o sea, esa máquina está haciendo magia a 60 hercios. O sea, sí, es increíble para mí. Sí, la coherencia del láser además es un campo muy, muy interesante porque es puramente estadístico. Uno se cree que la física es determinística, que tú tiras una pelota desde un punto y siempre va a tardar lo que la gravedad la empuje. La realidad resulta que es muy distinta. La mecánica cuántica dicta que el mundo no es determinístico de ninguna forma, el mundo es completamente estadístico. Y la coherencia de un láser es básicamente eso, que hay una parte aleatoria de cómo funciona el láser que no puedes controlar y efectivamente lo que estás haciendo es utilizar esa aleatoriedad para distinguir tu luz de la luz de los otros. Es muy elegante. Es decir que tiene que tener en cuenta parte de física cuántica también para diseñar estos. Sí. Bueno, desde luego, el láser es la teoría del láser no sería posible sin la física cuántica. Claro. El electromagnetismo, que es la teoría por debajo de la física cuántica, no puede explicar el láser en su totalidad. Puede explicar la resonancia, puede explicar que hay una onda que tiene determinada forma y que se desplaza con unas matemáticas. Pero cuando quieres tratar la luz en su totalidad, con toda la información, tienes que invocar la física cuántica. Claro. Y vi que, porque venimos hablando de LiDAR en una aplicación que es conducción de vehículos, pero vi que tiene varias otras aplicaciones y una que también me interesa, pero además no termino de entender cómo funciona, es para cosas como arqueología, detección de... No, o sea, en arqueología muchas veces tenés de repente una ciudad entera que está sepultada bajo capas de sedimentación, porque por ahí es una ciudad que está ahí hace 5.000 años, y con LiDAR a veces usando un avión o un helicóptero pueden pasar por una zona que por ahí hoy en día es un bosque o una selva y detectar como cambios en la composición, ¿cómo se dice? La orografía. Sí, el terreno, ¿no? No sé cómo se... Sí.
Y de esa forma ya han encontrado, ¿no? Como hace poco creo que, no me acuerdo, en alguna parte de Latinoamérica encontraron ruinas enterradas en una ciudad. Y no termino de entender cómo logran hacer eso cuando entre el avión y el terreno hay todo, digamos, una capa de árboles, ¿verdad? Es que el LiDAR tiene que atravesar de alguna forma para entender cómo está compuesto el... Sí, es una buena pregunta. Mi estimación es que el LiDAR no puede pasar lo que la luz no... O sea, tú no puedes ver, si la luz la bloquea un árbol, no puedes ver lo que hay debajo. Así que me pregunto si tiene que haber quizás algún sistema encima de eso, como sonar, por ejemplo, donde lo que haces es mandar ondas acústicas debajo de la Tierra y... Pero sí, no sé cómo lo descubrieron. Pero quizás es mediante la orografía. Detectan la elevación del terreno y mediante, igual ven patterns, claro, patrones, donde pueden decir esto parece una ciudad o algo así. Puede ser. Pero sí, yo creo que la luz no puede, desde luego no puede atravesar ni los árboles ni el suelo en sí. Claro. No sé si... Claro, yo pensaba si tal vez el foliaje tal vez con algún tipo de luz lo atraviese, pero no estoy seguro. Probablemente no. Sí, no, y tampoco, yo creo que tampoco lo harían con, lo que sí podrían utilizar es rayos X, pero dudo que estén haciendo eso, porque los rayos X no los puedes mandar tan lejos. Claro. Otras aplicaciones, LiDAR, por ejemplo, está en todas partes. El Apple Vision tiene LiDAR. Ah, ¿cierto? Sí, y el iPhone nuevo también tiene LiDAR. Si tú te fijas en las cámaras, hay un pequeño circulito donde esencialmente es un detector de LiDAR. Es time of flight, porque lo que te detecta es unos metros más allá, y para lo que utilizan mucho, por lo que he visto, es para los agentes inmobiliarios. Tú te puedes recorrer una casa, detectar, y el sistema te lo fusiona todo y lo que haces es tener un modelo en 3 dimensiones de la casa entera. Sí, eso lo he visto, sí, lo he visto en realidad virtual. No me acuerdo, hace un par de años estaba charlando con alguien en alguna de esas aplicaciones como el Metaverse, una de esas. No, ya ni me acuerdo qué aplicación era y alguien me invitó a ver una casa que probablemente estuviera capturada con LiDAR porque estaba muy, muy bien lograda. Pero además también tenía las texturas. Claro. Sí, eso es interesante. Sí, y por ejemplo, cuando hacen la detección, no sé si habéis visto, el Vision Pro, lo que te hace es, te crea un avatar de ti, pero es un avatar en 3 dimensiones. Sí. Con lo cual, lo que creo es que agarrar la cámara o el Vision y enfocártela a ti mismo y te saca una imagen en 3 dimensiones. Eso solo sería posible con el LiDAR. También podrían hacerlo con cámara y con distintas luces, pero sería muy complicado. Un LiDAR te detecta todas las facciones de tu cara en 3 dimensiones. Sí. Y el iPhone lo hace para la detección, ¿cómo se llama? El Face ID, ¿se llama? Eso es similar, es una cosa similar. No es exactamente LiDAR, pero sí, lo que hace es te ilumina la cara y de ahí te saca las facciones. Pero no, creo que no utiliza la distancia ni cosas de esas. Es parecido. Claro. Justo antes de grabar estábamos hablando de baby monitors. Y cuando yo veo el baby monitor que usamos, la camarita, cuando hay poca luz pasa a un modo infrarrojo, creo que es, que ves en blanco y negro, pero ves muy bien, pero ves cosas raras. Y cuando ves un celular, la parte de las cámaras, podés ver que emite luces. Sí. Es luz no visible, pero cuando está por entrar un mensaje o algo, de repente yo estaba aquí en el cuarto con la beba y yo estaba mirando la camarita y le mandaba un WhatsApp, y en el momento que le mandaba el WhatsApp veía que se prendían unas lucecitas y no tengo idea qué es, pero algo infrarrojo. Claro, está eso sucediendo ahí. Es el Face ID. Básicamente está iluminándote la cara con luz infrarroja y de ahí te saca las facciones para que sepa que es Guillermina y no Javier. Claro. Sí. Hay un par de cosas más que te quería preguntar. Quería que nos cuentes un poco de tu trabajo de doctorado, pero no sé si queremos antes cerrar tema, porque no está tan relacionado con cosas de autos y autonomía, ¿no? No, en absoluto. Te hago una pregunta por ahí última de temas de autos y autonomía, que no tiene que ver por ahí con tu rubro de expertise, pero está por un lado Elon como empujando la idea de que los autos tienen que ser autónomos y que todo va a ser como autos pequeños manejándose por computadora, y por otro lado está la noción más clásica de decir la forma de solucionar el tránsito es con mass transit, ¿no? Con trenes, subtes, agrupando gente. ¿Dónde te paras vos en ese debate? ¿Te imaginas muchos autos chiquitos o el tren va a seguir existiendo?
Wow. Es una, Random la pregunta. sí, pero muy filosófica, más que técnica o ninguna. A mí me encanta el transporte público. De hecho, una de las cosas que más me fascinó de Tokio, de Hong Kong, bueno, Madrid tiene muy buen transporte público también, por cierto. Madrid, Francia, Londres. Entonces, yo soy muy fan del transporte público y creo que si tuviera que elegir una de las dos, elegiría el transporte público, porque está al alcance de todos y sirve a todo el mundo. Pero creo que no puede cubrir lo mismo que podría cubrir un coche. Entonces, en un mundo perfecto tendría una mezcla de las dos, si es posible. ¿Y te fascina el tema de la autonomía de los autos o te interesa más la parte técnica? O sea, pues yo imagino en tu día a día también no estás pensando tanto en lo filosófico de la autonomía, sino como debes estar haciendo como cosas más... ¿O qué estás haciendo en tu día a día? Sí, no, de hecho no. Es lo que tiene la ingeniería electrónica, que es muy específica. Yo no solo no pienso en el transporte de forma filosófica, sino que tampoco ni siquiera trabajo en la parte de la inteligencia artificial que maneja el coche. O sea, hay gente que tiene su propia... Yo no podría trabajar de eso, a no ser que me tirara 5 años estudiando o más. Incluso el sensor LiDAR tiene tantos componentes de los que yo no tengo mucha experiencia. Por ejemplo, la óptica. La óptica son como las gafas de ver. Hay una óptica, hay una lente ahí que utilizas para que el haz de luz que mandas no se vuelva muy ancho. Eso es parte de fotónica, pero yo no lo he estudiado casi en absoluto, con lo cual no podría trabajar en eso. En el sensor también tienes electrónica, tienes los microchips donde se procesan todas estas señales. Dentro del sensor, lo que yo estoy haciendo es trabajar en el láser. O sea, yo estoy diseñando el láser para la siguiente generación de sensores. O sea, es una cosa muy, muy granular y yo y mi equipo, que somos 3 personas, somos los 3 trabajando en el láser. Luego hay un equipo de 15 personas trabajando en la óptica. Otro equipo de 15 personas trabajando en el proceso de las señales. Y no te hablo del proceso a nivel de inteligencia artificial, sino al proceso de procesar las señales estas ópticas y electrónicas de la detección. Entonces hay muchas capas y yo estoy probablemente en la más baja de todas, en la más, lo que se llama physical layer, la capa física. Cuando decís diseñar el láser, o sea, uno mirándolo de afuera, o sea, uno tiende a simplificar y pensar, bueno, el láser es algo resuelto, ¿no? O sea, puedes tener un llavero láser, ¿no? Un láser es un láser. ¿Qué objetivos tenés cuando trabajás en diseñar un láser para la siguiente generación? Claro, el láser se descubrió en los 60 y lo entendemos perfectamente y lo utilizamos para telecomunicaciones desde hace 20 años. Pero hay 2 objetivos. Primero, hacerlo más barato y segundo, hacerlo mejor. ¿Qué significa hacerlo mejor en el contexto del LiDAR? Hacerlo más coherente. Eso que te contaba antes de la onda que tiene una fase muy bien estructurada, sí. Eso es muy difícil de hacer en los láser. Entonces, tener un láser que tenga alta coherencia, porque no hace falta tener alta coherencia para las telecomunicaciones. Tienes que tener algo de coherencia, pero no muy alta. Sin embargo, para el LiDAR la coherencia es lo más importante. Claro. Eso es número 1. Entonces, estamos intentando fabricar un láser que sea mucho más coherente, porque mientras más coherente sea, más lejos puede ver. Claro. La segunda cosa es que estamos intentando diseñar un láser que pueda cambiar de color. Y esto es otra parte técnica y es muy interesante porque, como te decía, el sensor del LiDAR apunta para arriba, apunta para abajo y luego hacia los lados, ¿verdad? De derecha a izquierda eso lo hace un motor, pero de arriba para abajo no es un motor. Lo que haces es, ¿habéis visto el efecto de un prisma? Cuando mandas luz en un prisma y los distintos colores aparecen en distintas direcciones. Sí. Entonces, tomamos ventaja de eso. Lo que tenemos es un láser que cambia de color y mediante el prisma cada color se desvía en una dirección distinta. Entonces, lo que estás haciendo es interrogar tu y-axis en distintas direcciones cambiando el color del láser. Y eso se puede hacer muy, muy rápido. Es lo que llaman el fast axis. Tú puedes cambiar el color de la luz y no necesitas un motor porque un motor tarda, pues eso, milisegundos en moverse. Sí. Con lo cual, estamos intentando diseñar un láser que pueda cambiar de color
extremadamente rápido, en más o menos microsegundos, o sea, una millonésima de segundo, y que a la vez sea muy coherente. Y eso es una cosa que todavía no se ha conseguido. Y es lo que estamos intentando hacer nosotros. Wow. ¿No es un secreto confidencial? No. ¿Vamos a tener que blipear todo esto? No. De hecho, lo de cambiar el color de luz es muy común. Lo que hacen es, en vez de utilizar un láser solo, utilizan varios láser. Entonces, cada láser tiene un color y van encendiendo láser 1, 2, 3, 4, 5. Y son 5 colores distintos. Claro. Y no, yo creo que esto lo está intentando todo el mundo. Y ya existen, o sea, todavía existen láseres que en telecomunicaciones tú distingues los canales por el color. Claro. Ahora, de hecho, la segunda parte, yo creo que vamos a hablar de las telecomunicaciones. Si tú quieres canales distintos, tienes distintos colores y tú puedes hacer switching de las luces, de los colores muy rápidamente. Pero claro, en telecomunicaciones cambiar el color de la luz no tiene que ocurrir en microsegundos, puede pasar milisegundos y eso ya se hace. Tenemos láseres que cambian en milisegundos. El problema está en hacerlo en microsegundos mientras mantienes la coherencia del láser. ¿Qué tienes que cambiar para que cambie el color del láser? Tienes que cambiar. El láser, en su forma más básica, es un resonador. Es una estructura que tiene dos espejos donde mandas un haz y la luz rebota. Pum, 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 pum. Esto es similar a tu saxo, ¿verdad? El saxo, cuando tú lo haces resonar, lo que pasa dentro es que el aire se estructura de una forma que crea nodos y una onda cabe dentro de tu saxo. Entonces, mientras vas cerrando los distintos botones, lo que estás cambiando es la posición de esos nodos y eso cambia el tono. Pues lo mismo pasa en un láser. Si tú tienes estos dos espejos, tú tienes dos nodos donde cabe un seno. Entonces, si cambias la distancia de los espejos, el seno se vuelve más corto, el wavelength es más pequeño, la frecuencia sube. El tono, que es similar al sonido, es el color. Claro. Entonces, lo que estás haciendo es cambiar la distancia entre estos espejos. Lo que pasa es que no lo quieres hacer mecánicamente, porque otra vez, si lo haces mecánicamente, primero incluyes vibraciones que te mata la coherencia y segundo, no se puede hacer rápidamente. Con lo cual, lo que haces es metes una especie de cristal dentro de la estructura que puede cambiar su índice de refracción. Le aplicas una señal electrónica, cambia el índice de refracción y entonces el seno dentro de ese espacio cambia. Estás cambiando el color de la luz. Como un LED o como una pantalla de cristal líquido, no LED. Es similar, sí. La LCD, el cristal, es un cristal que se reestructura dependiendo a la señal electrónica. Básicamente es eso, sí, es muy similar al cristal líquido. Lo que pasa es sólido en este caso, no quieres tener un líquido. Sí. Hay muchísimas analogías entre la acústica y la radiofrecuencia, porque son ondas todo al final. Y usando eso no pasa como... Vi hace poco un video muy interesante sobre la historia de los LED y cómo tardaron mucho... O sea, existían LEDs de varios colores, pero el azul tardó mucho en desarrollarse. No sé si... Imagino que no debe ser lo mismo, ¿no? Donde algún color tal vez o algún rango del espectro sea más difícil de obtener. Claro, el LED azul, que por cierto ganó un premio Nobel. Sí. Por cierto, vamos a ir un poco más atrás. El LED no es un láser. Claro. Y la diferencia entre un láser y lo que no es un láser es la pureza de la luz. Un LED emite en varios colores. Igual no son colores como los que piensas tú, pero varios tonos de color, ¿vale? Entonces, el LED azul, lo difícil era crear una estructura electrónica que cuando tú pasas corriente emita fotones del color azul, porque el color azul tiene muy alta energía. Sí. Rojo, verde. De hecho, ahora te cuento una cosa sobre los láseres verde que es muy interesante. Pero el caso es que crear una estructura electrónica que produzca luz azul, que el efecto fotoeléctrico descubrió Einstein produzca luz azul, fue muy, muy difícil. Y de hecho, como decía, ganó un premio Nobel. ¿Cuál era la pregunta? Me he perdido, perdón. Si de forma similar con los láseres ocurra que algún color sea un poco más difícil de obtener o algo por el estilo.
No, en la ventana de 1550 tenemos un ancho de 60 o 70 nanómetros donde el material produce luz sin problema. Claro. Eso no es problemático para nada. Y volviendo a los láseres no los LEDs, pero los punteros láser de color verde, ahí no tienes una bombilla que produzca luz verde. Lo interesante es que tienes una bombilla que produce luz invisible alrededor de los 1000 nanómetros y tienes un cristal que cuando la luz pasa por él, la frecuencia se duplica. Con lo cual de 1000 nanómetros pasas a un ancho de banda de 500 nanómetros, que es la luz verde. Sí. Y eso me pareció muy, muy interesante también. Y los que son rojos directamente emiten luz roja. Sí, rojo es el material, emite luz roja. Y algo que me quedé pensando cuando estabas hablando de que no querés tener motores o nada mecánico moviendo los espejos, además de que sería muy lento y costoso, no querés tener interferencia, el auto se está moviendo, ¿no? Sí. Ahora, el movimiento del auto es muy lento para causar una interferencia o... Sí, de hecho, lo de los espejos es un poco una sobresimplificación. Los primeros láseres se hicieron con espejos físicos. Ahora lo que nos estamos moviendo es a la integración. De la misma forma que tú puedes crear un circuito electrónico con componentes individuales, un resistor, un condensador, etcétera, lo puedes integrar en un microchip. Pues lo mismo estamos haciendo con la luz. En vez de tener un cristal que emite luz y luego dos espejos físicos, lo que tenemos es en un circuito electrónico del tamaño de 1 milímetro, está todo integrado. 2 espejos, la parte donde emite luz, los controles y todo esto, y no hay ninguna parte mecánica. Esto es un pedazo de cristal donde no hay vibraciones. Claro. Sí. Pero el movimiento del auto en el que está montado el sensor... No cambia, porque físicamente el chip, la vibración del coche es como... ¿Cómo lo diría yo? Es como el cristal del coche. Si tú tienes un pedazo de cristal sentado encima de un asiento, la microestructura del cristal no cambia. Está moviéndose todo, pero se está moviendo todo junto. Con lo cual, los átomos dentro siguen, respecto a uno al otro, siguen a la misma distancia y no crea interferencia. Entiendo. Bueno, si vos, Pedro, no tenés alguna pregunta inmediata de este tema, podemos medio pasar al otro tema. Dale. Que es algo que charlamos cuando nos vimos en San Diego. Me contaste un poco acerca de tu trabajo de doctorado, que fue como un momento... yo medio a propósito no quise hablar de tu vida personal al empezar porque dije, mira, si los oyentes no saben quién es Eduardo, les va a interesar más que hable del contenido que de su trayectoria y de su vida y demás, ¿no? A pesar de que es súper interesante. Pero me contaste que, bueno, vos hiciste tu trabajo de grado, hiciste tu máster, y cuando hiciste el doctorado, todavía no estabas con una visa estudiante en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Y que el trabajo de doctorado fue bastante como importante al punto como de que, bueno, fue publicado, no sé, vos nos podés contar dónde fue publicado, y eso te abrió la puerta a poder como aplicar una visa de científico genio para que te habiliten a quedarte para trabajar ahí de por vida. Y además de ese trabajo de doctorado surgió una empresa. Bueno, contanos de qué era ese paper, básicamente. A ver, volviendo al principio. Pues yo estudié ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica es un campo muy amplio. Parte de ello están las telecomunicaciones y la fotónica, que es lo que hago yo. Fotónica es el estudio de la luz, de los fotones de luz. Entonces, cuando me gradué, me interesó la fotónica, entonces decidí meterme a estudiar un curso de grado, un máster. Yo entré directamente al doctorado. Entonces, entré a un laboratorio que se dedicaba a las telecomunicaciones vía fotónica. Entonces, utilizar la luz para transmitir información, que por cierto es el motivo por el que podemos estar teniendo esta conversación desde Japón, Argentina y Los Ángeles. Toda la información en el mundo se mueve por un esqueleto de fibra óptica donde pulsos de luz mandan la información a una velocidad que mentalmente no podemos ni comprender. Qué loco, no lo había pensado de esa manera nunca. Sí, el mundo tal y como lo conocemos hoy no sería posible de no ser por la fibra óptica.
El motivo principal es que la fibra óptica tiene una pérdida muy baja. Entonces tú cuando mandas un pulso de luz lo puedes mandar hasta 50 kilómetros sin necesidad de regenerarlo. Más de 50. Dentro del Océano Pacífico los repetidores están más o menos a 100 kilómetros los unos de los otros. La forma que funciona esto es, los repetidores son los amplificadores también de fibra, con lo cual no tienes que transformarlo. La información originalmente es electrónica, la conviertes a luz, la transmites por fibra óptica y luego la conviertes a electrónica otra vez. Cuando pasa por el Océano Pacífico, 11.000 kilómetros desde Los Ángeles a Tokio, en vez de convertirla a electrónica, lo que tienes es amplificadores que regeneran la luz, le dan potencia. Y si te fijas ahora, si haces una búsqueda en Google que diga Fiber Optic Map, World Map, y ves la cantidad de fibras que hay en el mundo, hay billones de kilómetros de fibras interconectando todos los continentes, todos los países. Sí. Entonces, a mí me parecían muy interesantes las telecomunicaciones y me gustó mucho la física, la parte física, que es donde viene la fotónica. Pues la fotónica es una mezcla entre ingeniería y física. Y específicamente lo que estaba intentando hacer mi laboratorio es mandar información más lejos sin necesidad de regenerarla. Y hay una cosa de la fibra óptica que es, vamos a ponernos que estás tú en el balcón de enfrente y yo te quiero mandar información. Te digo, Javier, son las 3 de la tarde. Entonces, a medida que tu balcón está más lejos del mío, tengo que gritarte más fuerte. O de hecho vamos a utilizar un speaker, un altavoz. Entonces, si Javier está a 1 kilómetro de distancia, le pongo el volumen a 50 y el sonido le llena a Javier. Y como tú bien sabes, Javier, cuando pasas un momento que le subes el volumen al altavoz, el altavoz empieza a distorsionar, ¿verdad? Porque la membrana no tiene suficiente espacio para moverse. Entonces la información, lo que antes decía, Javier, son las 3, empieza a sonar, Javier, son las 3, ¿sabes? Más o menos. Pues lo interesante es que en la fibra pasa lo mismo. Si tú quieres mandar información más lejos, lo que tienes que hacer es meter más potencia, más luz, ¿vale? Sí. Pero la fibra óptica tiene una respuesta a esa luz donde empieza a vibrar y te empieza a distorsionar la información que estás mandando. Entonces, lo que tiene de especial el canal de fibra óptica, que el canal de radio no tiene, es que tiene un límite de potencia. Y es el límite, lo llaman el límite no lineal. El canal, en vez de ser lineal, donde mandas A más B es igual a más B, se vuelve no lineal. Por ejemplo, cuadrático sería A cuadrado más B cuadrado más 2AB. Con lo cual hay una información ahí que es una mezcla de las dos, que es la distorsión que no quieres. Y desde aproximadamente los 80 hasta 2016 se creía que la capacidad de la fibra de mandar información estaba limitada por este fenómeno no lineal y lo llamaban the non-linear capacity limit of fiber optic. Entonces, mi investigación fue utilizar sistemas de proceso de señales donde tú puedes prevenir lo que va a hacer la fibra, de la misma forma el altavoz, prevenir de qué forma se va a mover para que cuando mandes la información la puedas recuperar. Entonces, resulta que el límite este que pensábamos que existía, que creíamos que era un límite físico, resulta que no lo es, porque al fin y al cabo el canal es previsible, la distorsión que el canal te va a producir es previsible y si tú sabes qué parte de la señal es distorsión, puedes recuperar el mensaje. Claro. Entonces, el título de mi tesis fue Overcoming, pasar el límite, el no lineal de la fibra. Oh. Muy impresionante. O sea, todo un breakthrough eso, es como... Suena como un avance importante en la tecnología. Sí y no. Resulta que... Sí, a ver, fue un avance en descubrir que podíamos prever estas distorsiones. Pero luego viene la parte práctica, ¿verdad? Claro. Tiene sentido meter el sistema este de proceso de señales en todos estos canales que tenemos en el mundo. Y resulta que la computación que tienes que hacer para
quitar estas distorsiones es bastante cara. Entonces, al fin y al cabo, lo que parece que está siendo verdad es que resulta más barato tener 5 fibras trabajando en el régimen lineal que tener una trabajando en el régimen no lineal. Y cuando yo era un estudiante y me acababa de graduar, yo y mi profesor y otro señor decidimos comercializar esta tecnología con otras del laboratorio, porque también otra cosa que estaba haciendo nuestro laboratorio era integrar estos sistemas que originalmente eran muy grandes dentro de un chip, y teníamos una empresa donde teníamos varias tecnologías que estábamos comercializando. Y resultó ser que la de la corrección de distorsiones no era la más lucrativa de todas, pero las otras dos sí lo fueron. Y la empresa, luego la empresa se vendió a una empresa alemana. Yo me fui porque decidí buscar otras oportunidades. Me fui a trabajar para Intel, para desarrollar LiDAR, pero resulta que más adelante empecé a hacer consultoría con ellos. Entonces les trabajo más o menos 10 horas a la semana con ellos, con todo parte del equipo de la empresa que adquirieron y nueva gente de la empresa que les adquirió. Y el tema del uso de la fibra en su régimen no lineal, ¿se usa para algo o quedó como algo teórico, digamos? Lo que hice yo, no. Lo que hice yo, por lo que veo, comercialmente no se usa. Se usan simplificaciones donde la computación no es tan cara, pero tampoco quitas tantas distorsiones, pero están buscando otras soluciones porque es demasiado caro. Y además, en telecomunicaciones lo que estás intentando hacer es reducir la latencia. O sea, si quiero mandar un pedazo de información, tiene que llegar ahí y tiene que pasar por los procesos de señales lo más rápido posible. Sí. Si tienes un paso donde tienes que quitar la distorsión, la latencia incrementa y eso es peor. Así que, por lo que entiendo, comercialmente no se utiliza, pero la física no lineal, la fibra óptica no lineal, sí que tiene aplicaciones en otros campos. Por ejemplo, lo que te comentaba antes del puntero verde, eso es no lineal. Eso es utilizar 2 fotones de luz de 1000 nanómetros para crear un fotón de luz a 500 nanómetros. Eso es parte de la no linealidad. ¿Tenés patentes sobre el trabajo ese? Sí, tengo 10 patentes en total en distintos campos. Uno de ellos, el proceso de señales con distorsión no lineal, pero también patentes dentro de cómo, en sistemas comerciales, de cómo procesar partes lineales también, sistemas más eficientes. Sí, me dediqué a eso cuando me gradué en 2017. Hasta 2019 estuve trabajando en distintas áreas de estos sistemas. Y ahora en Intel tengo un par, pero son completamente distintos. Son patentes de láseres y de sistemas de LiDAR. Pero por cierto, son patentes. Yo soy el inventor, pero en total me reportan $0 de ganancia porque... Es todo de ellos. Claro. Conozco de eso. También hay correlaciones en la música con eso. Ajá. Como Taylor Swift, ¿no? Claro. No, ella, por lo visto, tenía un montón de música, pero su antiguo sello eran los dueños. Pero lo que puede hacer ella es regrabarlas, ¿no? Taylor's version, sí. Claro. Sí. ¿En la fibra óptica la luz es láser también? Sí. ¿O no? Son láseres. Sí, es láser bastante coherente, pero no tanto como el LiDAR. La información se graba en la amplitud, en la potencia de la luz. Si mandas un 0 no hay luz, y si mandas un 1 está toda la luz. No solo eso, sino que en la fase. Entonces, si quiero mandar un seno o quiero mandar un coseno, tienes como 4 dimensiones y tienes 2 dimensiones y hay una tercera dimensión que es la polarización de la luz. La luz es una onda electromagnética que tiene 2 componentes, la onda eléctrica y la onda magnética. Y si la onda eléctrica está mirando para arriba, la onda magnética está mirando de lado. Pero tú lo que puedes hacer es mezclar luz que tenga la eléctrica mirando para arriba y la eléctrica mirando para un lado. Entonces tienes una tercera dimensión, con lo cual te permite mandar más información en el mismo canal, en el mismo color de luz. Entonces tú puedes codificar información en la amplitud, en la fase
en la polarización y en el color de la luz también. Ujú. Son 4. 4. El cuarto no es realmente una dimensión porque es físicamente distinto, pero porque luego la luz tiene que tener un poco de distancia porque tienes que filtrarla para separarla. Entonces las dimensiones son 3 y luego tienes una cuarta que es físicamente el canal por el que la mandas. Y las telecomunicaciones se hacen en la ventana de la banda C, que la llaman, que es más o menos de 1520 a 1565 nanómetros, aproximadamente 1 terahercio de ancho de banda. Comparado con radio es órdenes de magnitud más alto. O sea, esas dimensiones, todas, o sea, cada uno de esos canales, en última instancia se usan para codificar información digital. Sí, efectivamente. No, sí, es información digital, no es ceros y unos, porque si tienes 3 dimensiones lo que haces es agruparlos, entonces agrupas 3 bits, tienes 000, 001, y cada uno son un símbolo en el que lo mapeas dentro de esas 3 dimensiones, pero sí es digital. O sea que estás combinando los 3 canales, pero esa información termina siendo una única secuencia digital. De ceros y unos, al final la decodificas, primero lo codificas, todo empieza y termina en ceros y unos. Primero entran ceros y unos, luego agrupas los ceros y unos, los dígitos de 2, dígitos binarios de 2, para hacer símbolos, donde agrupas 3 bits, 3 binarios, para tener 2 a la potencia de 3. Claro. 8 símbolos distintos. Sí. Y luego lo decodificas y vuelve a ser ceros y unos. Es decir que por más que son 3 canales que están cada uno usa propiedades físicas distintas, están todos en sincronización. Sí. Wow. O sea, se usa para ganar velocidad y no para ganar ancho de banda. Efectivamente, en el mismo ancho de banda transmites más información. Claro. Pero claro, estos formatos de modulación más avanzados son menos resilientes contra el ruido. Claro. Entonces, si tienes ceros y unos, es muy fácil distinguirlos, pero si tienes 0, 0,25, 0,5, 0,75 y 1, el ruido te lo hace más difícil de decodificar y luego tienes errores. Y los errores siempre ocurren. Y hay una capa por encima que se llama FEC, Forward Error Correction, donde tú entiendes que va a haber errores, entonces codificas tu información de tal forma que puedas recuperarla incluso si hay errores en la comunicación. Y esto, por cierto, también se utiliza en el storage. Cuando grabas información en tu disco duro, también hay ruido. Sí. También se utilizan códigos de corrección de información. Me acuerdo haber leído que si uno programa, uno está acostumbrado como programador a confiar 100% en que la memoria, si yo escribo una variable, esa variable va a valer lo que yo le dije que vale. Pero leí que en los inicios de la computación, cuando la gente estudiaba ciencias de la computación, tal vez en los 70s más o menos, la memoria no era tan infalible. Y uno tenía que tener en cuenta cuestiones algorítmicas para redundancia un poco de memoria, porque a veces escribías una variable, le ponías un 5 y cuando la leías de nuevo era un 7, ¿no? Es como que hemos avanzado mucho en ese aspecto, supongo. Sí. Son, de nuevo, los distintos niveles de abstracción. Tú trabajas al nivel lenguaje de programación, C o Java o Python, donde para ti la memoria es una memoria infalible, pero si luego bajas a la capa física, que es ahora mismo ya son microchips. Antes era un disco magnético. Esa información es el spin de un electrón, la dirección de la rotación de un electrón que tú tienes que medirla a un nivel de fiabilidad. Claro. Pero no es perfecto, nunca es perfecto. Luego están las capas intermedias, que son los que te pueden quitar esos errores para que cuando llega Pedro a programar su aplicación, cuando una variable sea 1,05 con 100 dígitos de precisión, esos 100 dígitos van a seguir siendo los mismos. Hay un fenómeno que ocurre muy rara vez, pero ocurre que... O sea, el planeta está constantemente siendo bombardeado por rayos cósmicos, ¿se le llaman? Sí, ¿no? sí, o sea, sí. Radiación que viene del espacio. Y a veces sé que esos rayos pueden impactar en algún componente electrónico y alterar el valor tal vez
memoria o algo de telecomunicaciones tal vez, ¿no? Y lo que suele pasar cuando ocurre eso es que se cambia un bit, ¿no? De un 0 a un 1 tal vez. Y eso se llama, tiene un nombre que es bit flip. Y hay gente que aprovecha eso, por ejemplo, las URLs, un dominio de un sitio web, como no, pixelpodcast.com, puede ocurrir, y de hecho pasa cada tanto, que si yo tipeo la URL, aprieto Enter, tal vez justo cayó un rayo cósmico que le cambió un bit y cambió una letra, ¿no? Porque tal vez, o sea, las letras están encodificadas con números. Si yo le cambio un bit, tal vez cambia de una A a una Z, tal vez. Y hay gente que registra nombres de dominio con un bit cambiado. Entonces, por ejemplo, google.com, le cambio un bit y de repente es gaogle.com, ¿no? Entonces hay gente que hace todas las combinaciones de, bueno, si cambio un bit a cada símbolo, ¿qué posibles dominios me da? Registran esos dominios y aprovechan sitios como google.com, que recibe cientos de millones de visitas a cada segundo, no sé. Muchas veces lo usan para fines poco éticos, ¿no? Termina siendo phishing, ese tipo de cosas. Cuando te pesca alguien en una página web que no deberías estar, siempre puedes decir que fue un rayo cósmico, ¿no? Claro. Yo no compré el micrófono nuevo, fue un rayo cósmico que puso comprar y gasté $2.000. Yo no fui. Yo me quería meter en Twitter, no sé por qué se metió en xxx.com. Claro. Fueron unos cuantos rayos cósmicos. Sí, los rayos cósmicos me cambiaron todo. Bueno, y ahora, por ahí para ir cerrando, podemos ir un nivel más de abstracción filosófica, que es cómo terminaste dedicando tu vida profesional a la luz y a los láseres. Buena pregunta. Sí, cuando vine aquí a Estados Unidos, yo soy originalmente de España, aunque viví en Argentina desde los 5 hasta los 14. Ahora pueden entender un poco por qué este acento loco, que de repente sale un poco de porteño. Sí, bueno, la verdad es que lo he estado forzando. Venía preocupado porque cuando me junto con argentinos, me sale el argentino. Yo soy porteño casi. Wow. Pero si no, hace mucho que no lo hablo y me salen cosas muy raras. Entonces he pensado que hoy voy a forzar el acento español, que ya también casi lo estoy perdiendo porque hablo mucho en inglés, excepto con mi madre al día a día. Sí. Tampoco hablo tanto español. Y entre otras cosas, por cierto, de mi profesión no tengo ni idea del lenguaje en español. Claro. O sea, si tuviera que dar una ponencia de lo que estudio, la gente pensaría que me estoy inventando todo. Entonces, soy español, vine a Estados Unidos a estudiar. Originalmente quería estudiar Computer Science, quería ser ingeniero informático, programador, algo así. Y parte del currículo de Computer Science es estudiar física. Y cuando estudié electromagnética, me pareció tan interesante que decidí cambiarme de ingeniería informática a ingeniería electrónica. El motivo por el que acabé en fotónica es un poco por casualidad, diría yo. En una de mis primeras clases de circuitos, uno de los profesores, en la universidad en la que estaba yo, University of California, San Diego, los profesores se dedican a investigación y su segundo trabajo es dar clases. Entonces, mi interés era hacer una especie de beca, un internship en un laboratorio. Entonces vi a este profesor que tenía un laboratorio interesante, que hacían telecomunicaciones por fotónica. Yo entonces no tenía ni idea de lo que era fotónica, pero dije, igual voy a intentar hablar con él a ver si me deja trabajar en su laboratorio. Y antes de ir a hablar con él, dije, bueno, voy a intentar tomar una de sus clases, formar una relación y ver si me da un trabajo. Y resulta que el primer día que llegué allí, que llegué a clase, el profesor dijo que el alumno con mejor nota se iba a llevar una carta de recomendación suya para donde quisiera y iba a hacer un internship en verano en su laboratorio. Y dije, joder, esto es exactamente lo que quería. Y resulta que me puse a estudiar como un animal y fui yo el que saqué la mejor nota. Wow. Luego, por cierto, el profesor se intentó desdecir, o sea, le tuve que hacer harassment para recordarle que lo que había prometido, y a duras penas cuando llega al laboratorio cogió y me asignó a su quinto alumno para que trabajara ahí. ¿Para qué hace la promesa si después...? No, pues, entre otras cosas porque este tío resultó ser un absoluto psicópata. Wow. No puedo decir mucho en público porque yo creo que nunca le llegaría, pero en cualquier caso el tío... Le estoy muy agradecido porque
su dureza, primero, su laboratorio me dio paso a estudiar y trabajar con un budget casi infinito, porque el profesor este es muy bueno en lo que hace y tiene mucho dinero para investigación. Y en investigación, especialmente en hardware, cuando haces experimentación, tener budget es importante, tener dinero es muy importante. Sí. Como, por un lado, le estoy muy agradecido porque tenía un buen budget. Segundo, porque me endureció de una forma increíble. Mi doctorado fueron trabajar 7 días a la semana, 10, 12 horas. Wow. Algunos periodos de 15 horas. Cuando venía una conferencia y teníamos que hacer experimentos, 15 horas, 7 días a la semana, sin problema. Me endureció mucho. Y luego, de forma personal, el tío era un cabrón que no te miraba ni a los ojos cuando hablaba contigo. Cuando estaba decepcionado contigo porque algún resultado no salía, te dejaba de hablar durante 5 días, bueno. pero te ignoraba como si no existiera. Bueno, no, una absoluta locura. Pero por suerte, su second man, que también trabajaba en el laboratorio, fue un tío excelente, que fue con el que luego abrimos la empresa y tal. No sé de dónde viene esta pregunta. Me he perdido en mi propio tren. No, era cómo llegaste a la fotónica. Ah, la fotónica. Sí, pues eso, fue por encontrarme a este profesor que el primer día me pareció muy carismático y muy tal, y pensé, va a estar de puta madre trabajar para él. Luego resultó mixed emotions. Suele pasar a Julie, mi hermana, que también trabajó haciendo investigación un tiempo, le pasó algo similar con su primera directora. Ella cuando se mudó a Francia también tuvo un encontronazo con alguien así, un poco como lo que describís vos, como tu profesor. Yo creo que es muy común en la academia. Por cierto, sé perfectamente cuando hablas de Julie, y te lo decía al principio del podcast, a Pedro no le conocía de antes, pero es como si le conociera porque yo soy un pizzero de toda la vida. Entonces, me he escuchado todos los capítulos con Julie, sé que hizo su doctorado en Francia, que es ingeniera informática ahora también. Sí. Y se me ha olvidado, pero en algún momento también sabía de qué hizo el doctorado. Uh-huh. Es algo que tal vez hasta te serviría un poco porque era sobre cómo los bebés de padres bilingües o padres que no hablan el idioma del ambiente en donde viven, cómo esos bebés desarrollan la bilingüidad. Ah. Que es algo que probablemente te ocurra a vos, porque imagino tú... Bueno, no sé si puedo hablar de esto. Sí. Eduardo nos estaba contando que va a tener un hijo. Una niña. Una hija, sí. Bueno, y vos sos español, vivís en Estados Unidos, imagino que va a ser bilingüe, ¿verdad? Bueno, soy español, ella va a nacer en Estados Unidos. Mi mujer es nacida en América, pero de familia cantonesa. ¡Wow! O sea, español, inglés, cantonés en casa. ¡Wow! Sí. Bueno, va a ser trilingüe. Sí. No, me fascina el tema que me estabas comentando porque el lenguaje, la teoría del lenguaje y cómo el lenguaje te permite pensar es como cuánto tiempo le dedicas a pensar en el Imperio Romano. Yo me lo dedico a pensar en el lenguaje. Y he pasado mucho tiempo pensando en la ventaja de poder pensar en conceptos en distintos idiomas y las distintas palabras que los distintos idiomas te permiten. Por ejemplo, el alemán, que es notoriamente difícil, es uno de los lenguajes más precisos. Tienen palabras para cosas súper específicas. Y haciendo un inciso aquí, por ejemplo, Schadenfreude, no sé si habéis hablado, que es la posibilidad o el sentimiento que recibe uno, el sentimiento positivo de cuando a la otra persona le pasa algo malo. Sí. Y la palabra es Schaden, que creo que es parte de mierda, Freude, es como de el sentimiento. Bueno, volviendo, el alemán es un idioma muy preciso y yo creo que está conectado al motivo por el que tienen tantos filósofos y tanto trabajo en ese campo. Así que sí, me parece fascinante. Lo voy a mirar. ¿Ya decidieron en qué idioma le van a hablar, cómo van a hacer en la casa? ¿O van a dejar que fluya naturalmente? Yo creo que originalmente inglés. Mi madre, fíjate, mi madre tiene 65 años y ya estaba aprendiendo a hablar inglés desde hace 5 o 10 y no le va mal. La verdad es que me ha parecido impresionante. Yo estaba aprendiendo cantonés, de hecho. Yo tengo una profesora en Shenzhen con la que conecto todas las semanas. Wow. Y luego con mi mujer y su familia y tal.
y luego mi mujer con sus padres habla en cantonés, así que exposición va a tener seguro. El cantonés se habla en Hong Kong, ¿verdad? Sí, efectivamente, son de Hong Kong originalmente. Que es distinto del mandarín, que es el que se habla en casi todo el resto de China, ¿verdad? Efectivamente. Había escuchado que... Porque viste que existe esto del chino simplificado, que es Sí, los caracteres chinos en algún momento, después de como la Revolución Popular China o algo así, agarraron los que eran más difíciles y los simplificaron un montón. Pero Sí. los de el cantonés sigue usando los antiguos, ¿o no? son los mismos. Ah, son El los cantonés simplificados. y el mandarín, esa es la parte más fascinante, que de forma escrita tienen los mismos caracteres. Sí, Entonces, si se encontraran, que es raro porque los cantoneses, la mayoría hablan mandarín, si en algún momento un cantonés se encontrara con un mandarín y los dos supieran leer pero no hablar, el Se pueden lenguaje del comunicar. otro, se podrían escribir y Wow. comunicarse. Es completamente inaudito. Yo no lo puedo. En las lenguas románicas, latinas o sajonas, eso es incomprensible, ¿verdad? sí, sí. Bueno, ocurre con el japonés que toma los mismos caracteres chinos. Digamos, yo no puedo leer chino, pero a veces me puedo dar una idea. A veces veo algo en chino y puedo darme una idea de más o menos a qué se está refiriendo. Fíjate. ¿Sabes leer japonés tú? No a la perfección, pero puedo leer un poco. Ajá. Sí. Increíble. Buenísimo. ¿Y te ha abierto la mente poder hablar japonés? ¿Has pensado en cosas que no podrías? Te diría que sí. Ahora no se me ocurre un ejemplo en este instante, pero me doy cuenta que yo con mi novia, ella es japonesa y yo con ella hablo japonés. Más que nada, a veces un poco inglés. Tal vez diría que 80-20, 80% japonés. Y a veces me encuentro como haciendo una mezcla de como Japanglish, sería como... cuando quiero hablar inglés con ella, a veces me sale más fácil meter una palabra en japonés en el medio. Pero no se me ocurre ahora un ejemplo de algo así muy concreto como decirte como el Schadenfreude. Que... Sí. Siempre y cuando no tengas que decir el nombre de Brad Pitt. Sí, sí, sí. Muy A eso buena referencia. lo conté acá. Claro, Sí. por eso lo sé. Y hablando de idioma, por cierto, esto es un comentario, creo que al capítulo 100, la expresión en castellano, nos vamos a ir yendo, Sí. existe literalmente en inglés. We are going to get going. Es verdad. Sí, 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 sí. es verdad. Normalmente, cuando escucho el podcast, le mando notas de voz a Javier con mis comentarios, pero esta no pude, así que lo hago en vivo esta vez. Es We're cierto. gonna get Sí, going. sí, sí, no lo había pensado. Sí. Bueno, Eduardo, mil gracias por tu tiempo. La verdad que fue súper interesante y divertido también. Ujú. Gracias a vosotros. Efectivamente. Espero que no haya aburrido a todo el personal. Yo la pasé bomba, así que creo que... Estuvo buenísimo. Muy bien. Un Una vez placer, que como digiramos siempre. todo esto, lo podremos repetir en algún momento, Sí, darte nuevas preguntas. pero un poco más gracioso, un poco más... Yo, además de ser un científico, soy un loco. Como Javier bien sabe. Así, también, Faltó preguntar de tus locuras. Esa para un rated R. Un capítulo para más de 18. Para el Patreon. Que hay que hacer. Eso. Sí, eso. sí. Hay que hacer un Pixel After Dark alguna vez. Efectivamente. Un placer, señores. El placer es todo Mil nuestro. gracias. Abrazo.